La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas. Proverbios 25:16 dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Este proverbio en la Biblia nos habla del valor de disfrutar un alimento, pero no excedernos en su consumo. Dios también nos ofrece muchas otras cosas en esta vida: una familia, un trabajo, amigos, pero en todas ellas debemos mantener sobriedad y equilibrio sin extralimitarnos en ninguna de ellas. Agradecemos a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora en esta radioestación. En esta entrega vamos a tratar un tema que ya los oyentes en emisiones pasadas nos estaban pidiendo, y es el tema de la diabetes. Doctora, encontré un dato curioso acerca de la etimología de la palabra diabetes. Esta proviene del latín diabetes y del griego diabetes, que significa correr a través. Este significado se debe o se refiere a, pues en ese tiempo, la enfermedad caracterizada por la eliminación de grandes cantidades de orina, es decir, la poliuria. ¿Qué tal le parece, doctora? Sí, pues muy interesante la etimología de la palabra diabetes, y de hecho sí, la poliuria es uno de los síntomas clásicos de la diabetes. Pero para entrar en materia, una pregunta que muchos quieren tener clara es acerca de qué es la diabetes, aunque ya han visto tener a otras personas esta enfermedad o vivirla en carne propia. ¿Qué es la diabetes, doctora? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por hiperglicemia, es decir, niveles elevados de manera crónica de azúcar en la sangre. Esta enfermedad tiene un origen de múltiples factores, en el que participan varios factores genéticos y varios factores medioambientales. La diabetes siempre se acompaña de un déficit de la acción de la insulina. Este déficit puede deberse a dos defectos básicos. Uno, el déficit absoluto o relativo de la secreción de insulina, y la resistencia a la insulina, que es la pobre respuesta de los tejidos a esta hormona, aún en presencia de concentraciones normales de la misma. La diabetes altera el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos o grasas y de las proteínas. Doctora, ¿qué importancia tiene esta enfermedad a nivel de salud pública?
Esta es una enfermedad de primera importancia a nivel de salud pública en todo el mundo, por ser una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes y por la diversidad y severidad de sus complicaciones. Y de acuerdo a estimaciones realizadas, el número de pacientes diabéticos en todo el mundo en el año 2000 se encontraba alrededor de 150 millones. En el año 2010 ese número ascendió a 230 millones. Se espera que de continuar las tendencias actuales, para el 2025 se alcance la alarmante cifra de 300 millones de pacientes con diabetes. La diabetes además es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal a nivel mundial. Es además la primera causa de ceguera adquirida en el mundo. Es la primera causa de amputación no debida a trauma, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. Y además es uno de los 4 factores de riesgo mayores para enfermedad aterosclerótica, que es la obstrucción de las arterias por placas de grasa y enfermedad coronaria, ya que los otros 3 factores de riesgo mayores son el tabaquismo, es decir, el consumo de cigarrillo, la hipertensión y las elevaciones de colesterol y triglicéridos. Al respecto, es importante pues anotar que el 80% de los diabéticos fallecen a causa de una de las complicaciones de la aterosclerosis, como es el infarto agudo del miocardio o eventos cerebrovasculares conocidos como isquemia o derrame cerebral, o también la enfermedad arterial periférica, que obstruyen las arterias, que lo más común es de las piernas. Se produce entonces una necrosis o muerte de los tejidos, gangrena, infecciones generalizadas, sepsis y la posterior muerte del paciente. Entonces, fíjense, mis queridos radioescuchas, que se trata de una enfermedad seria, que no es un juego. Mi intención no es asustarlos. Mi intención es crear en ustedes la conciencia de la magnitud de la enfermedad, la necesidad de la asistencia médica continua, no como muchos tienen por costumbre, que abandonan los programas de atención de la diabetes porque creen que la enfermedad se controla solo con tomar los medicamentos y que comen de más, incluso dulces, y piensan que si aumentan la dosis de medicamentos o de insulina todo está bien y no pasa nada. Pero no es así, y más adelante le diré por qué. También quiero crear en ustedes la importancia, que resalten la importancia de la educación en diabetes, que conozcan su enfermedad, que tengan una participación activa, una colaboración de su familia. Es decir, que su familia los apoye. Y me dirijo a ustedes ahora, familiares, que si ustedes realmente aman al miembro de la familia que es diabético, no consientan que coma dulces, así sea entre comillas, en pequeñas cantidades, y le sirvan más comida de las porciones adecuadas. Esto es participar activamente en el tratamiento de la enfermedad, aparte de que el paciente haga ejercicio, ya que el éxito o el fracaso del tratamiento no depende solamente del médico, el cual no está en sus casas vigilando que comen, o si hacen o no ejercicio, o si practican el autocuidado. Ustedes deben ser honestos con ustedes mismos, deben valorarse, deben tener una autoestima alta. El paciente diabético que no se cuida tiene entonces una autoestima baja, no valora a sus hijos, a su esposa o a su esposo y a la familia en general, porque mientras mantenga niveles altos de glucosa, lejanos de las metas del buen control, está usted en un estado de glucotoxicidad, es decir, que el azúcar elevada es tóxica para su organismo y daña los órganos poco a poco. Es similar al comején, que es silencioso pero peligroso, que cuando usted se quiere dar cuenta ya el daño está hecho y muchas veces es irreversible, incapacitante, con una muy mala calidad de vida. Deben entonces responsabilizarse y hacer su mejor esfuerzo para alcanzar las metas, poner en práctica las medidas para prevenir o retardar el desarrollo de complicaciones que en la mayoría de casos son mortales.
Doctora Fabiola, ¿qué complicaciones trae esta enfermedad y cuáles son esas complicaciones? Las complicaciones pueden ser agudas y pueden ser crónicas. A corto plazo, la diabetes origina, como su nombre lo indica, las complicaciones agudas. En la diabetes tipo 1 es la cetoacidosis grave. Suele evolucionar rápidamente, caracterizada por trastornos variables del sensorio, es decir, del estado de conciencia del paciente, que es producido por la fuerte cetosis, ya que si la insulina no actúa, la glucosa no puede entrar a la célula, los tejidos recurren entonces a los ácidos grasos para obtener energía. El hígado toma estos ácidos grasos y los transforma, desviando todo esto a la formación de cuerpos cetónicos. Todo esto afecta al paciente. El paciente además tiene una deshidratación, desequilibrio de los electrolitos, producido por el déficit severo de la insulina. Y si no se tiene un tratamiento médico rápido y oportuno, se pone en peligro la vida del paciente. En la diabetes tipo 2, la complicación aguda es el estado hiperosmolar. Esto evoluciona en cuestión de días, se caracteriza por una hiperglicemia, es decir, aumento de los niveles de glicemia de manera importante, generalmente mayor de 600 miligramos por decilitro. Aquí en los pacientes hay ausencia de cetosis, a diferencia de la que ya acabé de mencionar. Hay también una deshidratación severa y que esto conlleva una insuficiencia renal aguda, hipovolémico, falla orgánica múltiple y muerte. Esas son las complicaciones agudas. De las complicaciones crónicas tenemos la nefropatía diabética, insuficiencia renal terminal. Es muy importante que asistan a los controles. Con examen de laboratorio sencillo se puede determinar las proteínas libres en orinas, que son un indicador de alto riesgo de progresión a etapas avanzadas de enfermedades renales. Fíjense que con un sencillo laboratorio usted se le puede detectar de manera temprana el riesgo de esta complicación, la nefropatía diabética. Otra complicación crónica es la retinopatía diabética, que es una complicación ocular de la diabetes causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. La neuropatía diabética es otra complicación, que existe un componente de daño directo de los nervios y alteración también de los vasos que nutren a estos nervios. El paciente tiene una sensación como de hormigueo o de adormecimiento inicialmente en puntas de dedos de pies y manos, calambres frecuentes, sensación de ardor en áreas plantares, y esto es el inicio de la neuropatía diabética. Posteriormente se presentan otros síntomas más. Tenemos también la enfermedad coronaria, tenemos los eventos cerebrovasculares y la enfermedad arterial periférica. Por último, la complicación de la diabetes, tenemos el pie diabético, que conjuga elementos de neuropatía, que fue lo que les hablé ahorita mismo, también isquémico, o sea, falta de circulación, infección, trauma, se altera también la biomecánica del pie, hay deformidades y el paciente puede terminar incluso amputado. Tengo entendido, doctora, y muchos oyentes han escuchado también que hay varios tipos de diabetes. ¿Cuáles son estos tipos de diabetes, doctora Fabiola? Sí, existen 4 grupos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se caracteriza por deficiencia prácticamente absoluta de insulina, en el que el páncreas no produce o produce muy poca insulina. El individuo nace con una susceptibilidad genética determinada para desarrollar autoinmunidad contra las células del páncreas. El paciente requiere entonces de insulina para vivir. Esto predomina en personas del sexo femenino y de raza blanca y aparece con más frecuencia en la infancia o en la pubertad o en personas menores de 20 años. La incidencia de diabetes tipo 1 se ha mantenido constante, pero la de la diabetes tipo 2, que es el segundo grupo dentro de la clasificación, se ha incrementado agudamente al punto que la diabetes tipo 2 era una condición previamente desconocida en la edad pediátrica, hoy es más frecuente que la diabetes tipo 1. El progreso de la epidemia de diabetes en jóvenes está indiscutiblemente asociado al incremento en la obesidad y el sobrepeso en ellos, ya que, como hemos dicho en otras entregas, el tejido graso aumentado a nivel abdominal hace que la insulina no pueda actuar adecuadamente en su receptor y por esto se presenta este tipo de alteraciones.
En cuanto a la diabetes tipo 2, que es el segundo grupo, esto se caracteriza por defectos en la secreción de insulina, o un déficit relativo de insulina y o una resistencia a la insulina. Es decir, que hay una pobre respuesta de los tejidos a la insulina en presencia de concentraciones normales de la hormona. En cada paciente hay una porción diferente de cada uno de estos defectos. En general, a mayor sobrepeso, mayor insulinoresistencia. El grupo de edad que reúne el mayor número de pacientes con diabetes son los adultos entre los 40 y 59 años, seguidos por el grupo de 60 a 79 años y finalmente el grupo de 20 a 39 años. El tercer grupo de la clasificación son otros tipos específicos de diabetes que no se van a tratar en este programa y se refieren a un grupo de enfermedades que cursan con la diabetes. El cuarto grupo es la diabetes gestacional, que es cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se detecta por primera vez durante el embarazo. Y es importante decir esto, ya que en programas posteriores hablaremos precisamente de esto, de la nutrición en el embarazo y en la lactancia, pero es importante decirle a esas mamitas que se encuentran en embarazo que el laboratorio clave, el test de Sullivan, debe ser realizado entre la semana 24 y 28 de embarazo. Con eso entonces se detecta de manera precoz también si tiene diabetes durante este periodo. Dentro de la población en general, ¿quiénes están propensos o en alto riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2? Bueno, tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 las personas mayores de 45 años con sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal mayor o igual a 25. También todas las personas menores de 45 años con sobrepeso y que además tengan un familiar en primer grado de consanguinidad que tenga diabetes, estilo de vida predominantemente sedentario, pacientes que tengan una alteración de la glicemia del ayuno, intolerancia a los hidratos de carbono, pacientes que tengan historia de diabetes gestacional, pacientes que hayan tenido hijos que tengan un peso mayor o igual a 3.800 gramos o que hayan tenido abortos a repetición, pacientes con hipertensión arterial que mantengan cifras mayores o iguales a 140-90, pacientes con ovarios poliquísticos, pacientes con historia personal de enfermedad cardiovascular o que tengan un HDL, un colesterol HDL menor de 35 o triglicéridos mayores de 150. Estas personas están en un altísimo riesgo de desarrollar diabetes. Doctora, ¿cómo sospecha una persona o cómo sabe si es diabética o no? Bueno, los síntomas de la diabetes solo aparecen en algunos grupos de pacientes y muchas personas pueden tener diabetes y encontrarse completamente asintomáticas. Pero los síntomas clásicos de la diabetes son el aumento del volumen urinario, conocido como poliuria, el aumento en la sensación de sed, conocido como polidipsia, el aumento en el apetito, llamado también polifagia, pérdida de peso. En muchas ocasiones el paciente que está obeso o está en sobrepeso viene perdiendo peso sin hacer dieta por descompensación metabólica. El paciente puede presentar uno o varios de ellos. No siempre están presentes todos los síntomas. Pero el diagnóstico definitivo solo puede realizarse por las pruebas de laboratorio, como es la glicemia casual, que es la que se toma en cualquier momento del día sin ayuno previo ni ninguna preparación especial, pero que si esta es igual o mayor a 200 miligramos, ya es diagnóstico de diabetes. O sea, ese es un También examen, la medición doctora. de la glicemia en ayunas o basal, la cual debe estar siempre por debajo de 126. Cuando es mayor o igual a 126 ya es diagnóstico de diabetes, pero si está entre 100 y 125 corresponde a una glicemia alterada del ayuno, que como mencioné ahorita, si una persona está en este rango entre 100 y 125 tiene un riesgo altísimo de desarrollar diabetes futura. También tenemos el de la glicemia en ayunas
y la que se hace luego 2 horas después de una toma de una carga de glucosa, que es la glicemia pre y postcarga, es otro también prueba de laboratorio diagnóstica. Doctora, la prueba que se hace de el nivel de glucosa, que se hace sin que la persona esté en ayunas, eso es un examen específico. Ah, ¿se refiere usted a la glucometría? Sí, doctora. Bueno, pues sí, la glucometría se realiza utilizando precisamente un instrumento llamado glucómetro, en el cual se obtiene de manera rápida la marcación del nivel de azúcar que usted está manejando en ese momento. Con pinchar su dedo obtiene entonces la sangre capilar. Para esto necesita pues de sus tirillas, necesita de sus lancetas y de su portalancetas. Esto usted en casa puede hacerlo y puede ser pues el monitoreo, el cual se debe hacer en ayunas y 2 horas después de una de las 3 comidas principales, para saber cómo está usted realmente allí, si está dentro de un buen control o no. Ya que menciona esto, quisiera decirle algo, y es que la mayoría de personas creen que el control de la diabetes se demuestra es con la glicemia. Y la glicemia pues sí ayuda al control de la diabetes, pero el examen de laboratorio que indica el control metabólico real del paciente no es la glicemia en ayunas, sino es la hemoglobina glicosilada. Esto es un examen de laboratorio que igualmente se realiza en sangre y determina pues la glicemia o el azúcar que se pega a los glóbulos rojos por los alimentos que se consumen en los últimos 3 meses a partir de la fecha en que el paciente se realizó el examen. Se habla de un buen control cuando esta hemoglobina glicosilada está por debajo de 7%. También dentro del control de la diabetes, no solamente es la glicemia, la hemoglobina glicosilada o la que le mencioné, también es importante mantener una serie de metas en cuanto a los niveles de lípidos, a los niveles de colesterol total, que debe estar siempre por debajo de 180. El LDL debe estar por debajo de 100, pero si el paciente diabético ha tenido algún evento cardiovascular, debe estar por debajo de 70. El HDL debe mantenerse por encima de 40, idealmente 45 en hombres y 50 en las mujeres. Y además debe realizarse el examen de microalbuminuria, que es un indicador temprano de la nefropatía diabética. Los niveles de creatinina también deben medirse con regularidad, que es otra prueba de función renal. La presión arterial en el diabético debe mantenerla por debajo de 130/80. Y si el paciente tiene daño renal, la presión debe mantenerla por debajo de 120/80. Con respecto al peso, es importante establecer 3 metas. Primero, si el paciente está en sobrepeso o obesidad, debe perder el 5% del peso inicial. Luego, la segunda meta es perder el 10% del peso inicial. Y la tercera meta ya es lograr un índice de masa corporal normal, es decir, por debajo de 25. Es decir, doctora, que no solamente se debe tener en cuenta un solo examen o estudio, sino no, todo es un conjunto. El manejo de la diabetes no es únicamente las cifras de glicemia, sino un conjunto, ya que la diabetes afecta múltiples órganos. Es decir, un conjunto de la medición de los fluidos internos que tenemos. Y así es. Y el control del peso también. Doctora, ¿cómo se logra un buen control? Bueno, primero, para que el paciente ponga en práctica todas estas cosas que se le indican, lo fundamental es una buena educación de su enfermedad. Si el paciente conoce su enfermedad, que es lo que estamos haciendo en la transmisión de este programa radial, el paciente entonces va a poder hacer un buen seguimiento y va a poder hacer un buen tratamiento. Esa es la única manera de lograr un buen control, que el paciente conozca su enfermedad y que además asista con regularidad a sus consultas y acate todas las indicaciones del tratamiento. ¿Y qué es un buen tratamiento? Bueno, un buen tratamiento se basa en 3 pilares fundamentales.
el de la alimentación, el del ejercicio y los medicamentos sí son necesarios, ya que un porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 pueden conseguir al inicio un buen control con solo dieta y ejercicio. Como les dije, la base del tratamiento también es la educación y sobre todo la participación del núcleo familiar. En esta sesión Recomendaciones Médicas del día, la doctora Fabiola nos ha traído unas importantes recomendaciones para todos los pacientes diabéticos. Doctora Fabiola. Hoy las indicaciones médicas están relacionadas con lo que se ha abordado hasta ahora sobre la diabetes, en cuanto al fomento del autocuidado. Acuda, por favor, con regularidad a sus consultas médicas. Solo así se determina el buen o mal control metabólico y su estado de salud, y así se pueden detectar de manera temprana las complicaciones. Baje de peso. Un estilo de vida inadecuado lleva al desarrollo de sobrepeso y obesidad. Al bajar de peso, pierde entonces tejido graso y mejora así la resistencia a la insulina. Visite al odontólogo cada 6 meses. Una buena salud es importante. Una caries o una enfermedad periodontal es considerada una infección y lo puede descompensar. Visite al oftalmólogo por lo menos una vez por año si la valoración inicial de su retina fue normal. Disminuya el consumo de carnes rojas y granos y coma bajo en sal para prevenir el daño renal y la hipertensión arterial. No coma grasas saturadas, es decir, las de origen animal, así puede prevenir las enfermedades coronarias, cerebrovasculares y las enfermedades arteriales. La correcta higiene de los pies y la elección adecuada del calzado es la estrategia básica para evitar lesiones en los pies. Evitar andar descalzo. Se debe evitar el uso de ligas o calcetines con elástico, ya que dificultan la circulación sanguínea. Las uñas de los pies deben cortarse con tijeras de punta roma y en línea recta para evitar que se encarnen. No usar calzado sin medias. Mantenga los pies secos utilizando talco medicinal antes de calzarse cada mañana y cada vez que se cambie de medias o de calzado. No use sandalias, chancletas o zapatos que dejen los pies al descubierto. Elija zapatos lo suficientemente anchos y profundos, punta redonda o cuadrada, suaves, sin costuras internas que sobresalgan o tallen. Compre los zapatos al final del día, cuando los pies están más hinchados. Así el zapato, que en ese momento es cómodo, se garantiza que lo será a lo largo de todo el día. Interesante todas estas recomendaciones, doctora, y me llamó mucho la atención la recomendación de visitar el odontólogo. ¿Qué complicaciones tiene un paciente diabético que tiene alguna infección de tipo bucal si no acude al odontólogo? Las infecciones en la cavidad oral, pues puede hacer que esa bacteria que se encuentra en esa caries o en esa enfermedad periodontal viaje por la sangre y puede llegar a una membrana del corazón y producir una endocarditis bacteriana. Ya saben, a los oyentes que nos escuchan, hoy hemos hablado del tema la diabetes, se ha abordado parte de él y en las siguientes entregas estaremos esbozando más profundamente otros aspectos de este tema, la diabetes. Hoy la doctora nos ha dado una serie de recomendaciones también para los pacientes que se deben tener en cuenta. Hemos llegado al final de su programa Cita en Línea con la doctora Fabiola. Para nuestra próxima emisión, como les he dicho, seguiremos dándole continuidad a este tema. Hasta la próxima.
Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas.